Nos adentramos en este mes de octubre tan importante para Almería por lo ordinario que va a acontecer, pero también por lo extraordinario. Precisamente, en el programa de hoy hablaremos de posibles actos, posibles sucesos de forma extraordinaria que ocurrirán o podrán ocurrir en Almería en los próximos años. Pero antes queremos empezar con ella, con la inigualable Virgen del Rosario que llegaba así a la catedral el pasado Jueves Santo. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más, un jueves más, a la última trabajadera, el programa de las cofradías de Almería. Como decimos, empezamos este mes de octubre que sigue viniendo con gran actualidad en el mundo cofrade almeriense y por ello queremos empezar, como siempre, con el repaso de las noticias más importantes de los últimos días. La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería ha comunicado en estos días la designación del próximo pregonero de la Semana Santa, tras hacer lo propio con el cartelista la pasada semana, siendo designado el malagueño Rafael Muñoz Granados. En esta ocasión se ha dado a conocer que será el cofrade almeriense Daniel Valverde quien pregone nuestra Semana Mayor. Pregonero de multitud de hermandades de la capital y la provincia, el atril del Teatro Apolo será su próxima cita, la que para muchos cofrades se ha hecho de rogar debido al gran desempeño que ha tenido en cada uno de los pregones que ha pronunciado. Al igual que la presentación del cartel, recuerda que te llevaremos en directo este acto desde la última trabajadera. La Cofradía de los Estudiantes ha comenzado el proceso de restauración del misterio de la oración en el huerto. La imagen del Señor y del Ángel ya se encuentran en Granada, en el taller de Julio López Alcaraz, restaurador que acometerá los trabajos tras ser aprobada su restauración en el Cabildo Extraordinario celebrado el pasado 13 de febrero. La hermandad organizó durante este fin de semana una misa y un besamanos a la imagen del Señor a modo de despedida para los hermanos. La Hermandad de la Macarena ha presentado el cartel de los actos y cultos que celebrarán en honor a su titular letífica, la Virgen del Rosario, en este mes de octubre que recién iniciamos. La obra de Alejandro Valverde Miranda representa la característica dulzura de la imagen que tallara José Labrador hace 10 años y fue presentada por Adrián Díaz Lorenzo en la parroquia de San Ildefonso, sede canónica de la Corporación del barrio de la Plaza de Toros. El próximo 7 de octubre se celebrará su función solemne, día de su festividad, y la procesión gloriosa se realizará el 11 de octubre.
La Hermandad del Calvario ha celebrado el triduo en honor a su titular Mariana, la Santísima Virgen de las Lágrimas, en su parroquia de San Roque, en el barrio de Pescadería. La joven corporación vivía unos de los días más importantes en su vida de hermandad, asistiendo decenas de hermanos y vecinos al encuentro de la Santísima Virgen, que además estuvo expuesta en solemne besamanos durante la tarde del tercer y último día del triduo celebrado. Y en el programa de hoy nos acercaremos hasta uno de los temas que más nos habéis pedido en este inicio de temporada, como es la posible magna que Almería podría vivir el próximo 2026. Una noticia que, como era de esperar, ha levantado todo tipo de intereses en el mundo cofrade almeriense. Hablaremos del formato de la procesión magna, cada vez más habitual, especialmente en Andalucía, valorando su papel extraordinario y, como no, hablaremos también de las posibilidades que se podrían poner sobre la mesa para esa posible magna almeriense. Pues efectivamente, por fin vamos a hablar de este asunto que, como decíamos, tanto nos habéis comentado a través de nuestras redes sociales y por las calles de la ciudad, que hablásemos, que debatiéramos, que analizásemos en el programa por obviamente lo que supone, ¿no? Lo que supondría para Almería un acontecimiento de estas características. Y por ello, pues hemos traído este programa para analizar de la forma más profunda posible este asunto. Y digo esto porque tengo que recalcar desde el primer momento de este programa que todavía no hay nada firme, no hay nada aprobado y todo lo que vamos a hablar son suposiciones. Lo digo para que quede claro que al final se trata simplemente de una propuesta que sí existe para que la Hermandad de la Virgen del Mar, en este caso, pues se plantee dentro de los aniversarios que tiene previstos para los próximos años, contemplar la posibilidad de hacer una procesión magna. Esta es la realidad, esta es la noticia en este sentido y lo que sí podemos confirmar. Todo lo que hablemos a partir de ahora, pues sí serán cuestiones que presuponemos y que queremos analizar en cuanto a las posibilidades que puede ofrecer esta procesión para la ciudad de Almería y los formatos que se pueden plantear para realizarla. Pero vamos a ir un poco por partes y vamos a dedicar esta primera parte del programa a analizar este fenómeno, podríamos denominar, de procesiones magnas que estamos viviendo en Andalucía. Y para ello, para este programa, tengo el gusto de presentaros una vez más, querido Boni Blanco, muy buenas. Muy buenas, Javi. Bienvenido de nuevo al programa. Una vez más, aquí estamos. Y se estrena hoy también en esta temporada, y lo hemos tenido también por fortuna en otros programas, Agustín García. Querido Agustín, muy buenas. ¿Qué tal, Javi? Buenas noches. Bienvenido también nuevamente al programa. Y como os digo, Agustín, Boni, uno de los temas que más está dando que hablar en este inicio de curso cofrade, un pequeño secreto a gritos que se venía ya escuchando desde antes del verano incluso, pero que ya sí, también gracias al compañero Álvaro Hernández, al que por cierto hay que decir que habíamos invitado, pero sus viajes no lo han permitido estar aquí. Le mandamos un saludo desde el programa, como no. Pero como digo, el propio Álvaro compartía esa noticia de que ya sí parecía que estaba mucho más en firme esa proposición para que Almería viviera una procesión magna. Como digo, para ir entrando un poco en todo este concepto, Agustín, empiezo contigo. Hablemos un poco del concepto de la magna. ¿Qué es una procesión magna y cuál debe ser el objetivo para celebrar una procesión magna? Bueno, las procesiones magnas con el paso reciente, ¿no?, de los años han ido variando lo que era el objetivo o el sentido litúrgico que se le daba, ¿no? Porque además se hacen de manera muy habitual. Ahora 25 o 30 años estamos hablando de Santo Entierro en mano, algo de manera muy excepcional, Vía Crucis magno, en lo que sí parecía que la idea que se pretendía transmitir litúrgicamente la teníamos clara de antemano. La realidad es que todas las procesiones magnas que se están viviendo en la actualidad, cada una tiene un fundamento propio concreto, ¿no? Entonces, el hecho de la posible magna que haya en Almería, pues tendrá que buscar, como en su día fue la del Lumen Day, ¿no? Bueno, fue una magna al uso tampoco, o como la conocíamos anteriormente, ¿no? Lo que digo, un Vía Crucis magno, que era lo que se hacía con anterioridad. Tendrá que buscar el fundamento, ¿no? Y a partir de ahí encajar, digamos, las imágenes que corresponden, digamos, con ese desarrollo, ¿no? Claro, lo que estamos de acuerdo, Boni, es que de alguna manera, no voy a calificarlo si negativo o positivo, ahora lo iremos debatiendo, pero lo que es evidente es que estamos viviendo un periodo de, vamos a decirlo, de que se están produciendo muchas magnas, muy seguidas, y sin ir más lejos, este fin de semana, hablábamos, Agustín, que tú estabas en la de Huelva, que se celebró el pasado fin de semana, este fin de semana creo que es en Jaén, la semana que viene en Córdoba.
Entonces son muchas las que se vienen produciendo. No sé si hasta aquí podemos ir estando de acuerdo. Sí, no, es claro que a partir de la pandemia hemos vivido una especie de boom de manna y procesiones extraordinarias. Incluso aquí en el programa hemos llegado a comentar este exceso de extraordinarias que se está generando. Si es verdad, también hay que tenerlo en cuenta, que estamos muy informados. Y creo que eso también a veces repercute en una visión peyorativa, en este caso, de estas procesiones, ¿no? A lo mejor hace 20, 30 años muy poca gente era consciente de que el fin de semana pasado hubo una extraordinaria en Huelva. Ahora entre los WhatsApp, el TikTok, Instagram, te enteras al momento, primero de las imágenes, luego de qué pasa en cada momento. Otros compañeros de otros medios lo están retransmitiendo prácticamente en directo todo. Y claro, da la sensación de abrumarte. Pero si te paras a analizarlo, por ejemplo, aquí en Almería, no estamos viviendo un boom más allá digamos, de lo que toca, ¿no? De aniversarios que cumplen las efemérides que te marcan la regla del obispado, acontecimientos tan importantes, por ejemplo, el Año de la Esperanza, han pasado que se me entienda, sin pena ni gloria por el mundo cofrade almeriense, porque nos ha dejado, por mil motivos que pueden ser. Entonces, no estamos viviendo en Almería, en mi opinión, un boom de manna y extraordinaria, estamos viviendo lo que nos toca vivir. Ahora, estamos muy informados de otros sitios y nos da esa sensación un poco de acelero, de agobio de esa cantidad. Claro, me parece muy interesante, Boni, de alguna manera lo que te refieres es ese concepto de deslocalización de cada procesión magna, que prácticamente todos tenemos al alcance de nuestro móvil el estar de alguna manera presentes, de ver, de vivir esas procesiones que se vienen celebrando por todos sitios. Hemos comentado la de Huelva, creo que también en Lucena ese fin de semana, el pasado, también se realizó una procesión magna, pero en este caso, Agustín, ¿tú también crees que quizás es más un problema, para que nos entendamos, de globalización de esta comunicación, del que llegue a todo el mundo las procesiones magnas que se están realizando, más que el hecho en sí de si son demasiadas o no? Yo es que no lo veo un problema. El problema es si son demasiadas en una localidad, no si son demasiadas en Andalucía. Es cierto que han coincidido 4 seguidas, ¿no? Hace 2 semanas fue la de Huelva, la semana pasada fue la de Lucena, esta semana la de Jaén y la semana que viene la de Córdoba, que además Córdoba tiene la particularidad de que me parece que intervienen en 2 fines de semana distintos porque hay traslados de ida, traslados de vuelta. A mí no me parece mal. Yo además en el programa lo he comentado otras veces. Si uno no tiene interés, con no ir es suficiente, con no buscar por redes sociales o por YouTube es suficiente. Yo lo veo por el otro lado. Si uno tiene interés en ver cosas distintas, en aprender... vamos a poner el ejemplo, ¿no?, de Sevilla, que es el que está muy manido, pero a veces no ayuda, ¿no? La controversia que generó la Virgen de Setefilla de Lora del Río en La Magna, puesto que la gente no estaba acostumbrada y íbamos con un canon de paso a costalero y demás, y vieron una cosa que inicialmente generó muchas críticas, y cuando la gente empezó a ahondar un poco y a buscar, entendió, por desgracia posteriori, pero bueno, entendió la forma y hasta cierto punto le picó un poco la curiosidad, ¿no? El hecho de que haya muchas magnas a mí no me parece un problema. Yo he sido siempre un defensor de que los pasos, si salen a la calle con un motivo justificado, no tiene que haber ningún problema. Que salen muchos, pues si no te apetece, no vaya. Pero bueno, yo eso no lo veo un problema. Es más, yo creo que genera riqueza en Andalucía. El hecho de que haya tantas redes sociales, tanta exposición, te permite aprender mucho. Y conocer muchas otras Semanas Santas que quizá de forma habitual no te plantearía. Yo, por ejemplo, para mí uno de los principales atractivos de ir a Jaén este fin de semana, independiente, bueno, que pasa un fin de semana con mis padres, con mi hijo, en familia, conocer una ciudad que apenas la conozco, es la posibilidad de ver al abuelo. Para mí el abuelo, que es uno de los referentes devocionales de Andalucía, yo no lo voy a ver nunca en Semana Santa porque no voy a coincidir nunca que podía ir a Jaén ese día, y me llama mucho la atención. Si encima tengo la posibilidad de conocer pasos de pueblos de la provincia, pasos determinados de Jaén capital, bueno, para mí me parece atractivo. No creo que haya un problema en eso. Que haya muchas magnas, no veo que haya un problema. A lo mejor se puede dar el caso Córdoba. Córdoba ha tenido 5 o 6 magnas, ¿no?, en los últimos 8 o 10 años. Granada también ha tenido otro de 4. Jerez también, a lo mejor ahí. Pero bueno, si ellos encuentran un fundamento, desde su diócesis se lo permiten, entiendo que no debe ser ningún problema. Por lo menos para mí no lo es. Claro, para mí es una de las claves. Es decir, ¿os convencen los fundamentos, los conceptos sobre los que se hacen girar estas procesiones magnas, las que conocemos hasta ahora, las que hemos tenido incluso en Almería, como bien comentabas, Boni? ¿Crees que están lo suficientemente justificadas como para no hablar de demasiadas? Sí, bueno, yo voy a hablar un poco de lo que conozco, que es aquí. Yo lo veo más que justificada, con una base sólida y sobre todo celebrando un acontecimiento. Hablo, por ejemplo, de la última Lumen Day. Había mucho más allá de la magna,
creo que eso es muy importante. No quedarnos o no vender la imagen de que los cofrades solamente es vamos a salir por salir o porque es el aniversario tal salimos. No, salimos, pero vamos a celebrarlo con distintos actos, un cartel, una charla, unas conferencias, una exposición. Voy a hacer algo con las que nos salen, etcétera. Todo ese tipo de cosas yo lo creo que es muy positivo. Al final lo que decía Agustín, para mí es el motivo principal de una magna. El hecho de que tú te des a conocer. Que tú te des a conocer no solamente para la gente que en la propia ciudad no te pueden ver por X circunstancias, por ejemplo, que coincida en horario en Semana Santa o mil motivos más, sino también dar a valorar y a conocer tu Semana Santa, tus cofradías y hermandades a toda Andalucía. Al final tenemos que entender que Andalucía, uno de los factores turísticos, económicos más importantes que tiene, somos nosotros. Y tenemos que hacerlo de valer y tenemos que entender también el peso que se supone, que una procesión de este calado implica un aumento de turismo, más allá de que sea temporada alta o baja, implica un aumento de ganancias en los bares, etcétera, en hoteles y todas estas cosas. Entonces, claro, evidentemente a todos nos interesa. El motivo, yo creo que simplemente el hecho de darnos a conocer y justificarlo bien dentro de un marco de más actos allá de salir, creo que es suficiente. Pero ¿no creéis que quizá en algunos casos podemos pecar al ver la gran difusión y lo que se da a conocer las hermandades que participan, o la imagen o las curiosidades que puedan tener las hermandades que salgan en alguna procesión magna? ¿No creéis que quizá es un caramelo demasiado dulce como para que las hermandades o la Semana Santa o las agrupaciones de hermandades, diócesis, etcétera, vean primero el caramelo y después busquen la justificación? No sé si me explico. Sí, pero volvemos a lo mismo, es que eso no es un problema nuestro. Depende de cómo se enfoque. ¿No? Boni ha dicho, bueno, yo recuerdo la de 2005, más allá de los Juegos del Mediterráneo, la justificación fue un poco metida con calzador, y además se demostró que un Viernes Santo no terminó de funcionar del todo, ¿no? La magna de Humen Day fue distinta. Yo a eso no le veo ningún problema. Lo que le veo, ¿no?, como dice Boni, es qué es lo que adornas más allá de la salida. En Huelva fue un auténtico, en fin, para utilizar una expresión, fue un auténtico disloque el ambiente que había antes de la procesión. Había patronas de un montón de pueblos. Yo cuando llegué allí el sábado por la mañana, la ornamentación que tenían las calles era peculiar, pero calle a calle, o sea, no es decir, no una zona en concreto. Para ver a la Virgen de la Bella, la patrona de Lepe, no se podía entrar. Pero es que no se podía entrar desde 50 metros antes de la puerta. O sea, me refiero que depende de cómo lo enfoques todo. Nosotros no tenemos que estar pidiendo perdón por sacar los pasos a la calle. Ahora podemos ayudar, ¿vale?, a que se vea que es algo más allá de eso. ¿Una fundamentación de una magna? Bueno, pues evidentemente si está autorizada por la diócesis, aquel que desarrolle el proyecto de la magna tendrá que contar con el visto bueno de la diócesis y tendrá que tener un sentido. El problema está, ¿nos preocupamos en entenderlo antes de visitar la ciudad? ¿Nos preocupamos en entenderlo antes de participar en nuestra propia magna en Almería? No, eso ya depende personalmente de cada uno. ¿Vale? Aprobado por la diócesis, la hermandad ya no tiene más que decir, ¿no? Entonces, enfocar todo lo que va alrededor de la salida, por ejemplo, en Jaén, la de Jaén, mañana viernes, han llegado a un acuerdo con el Consejo de Bandas que van a dar conciertos relativamente corto, entre 20 y 25 minutos, en las plazas de las iglesias de donde salen las distintas imágenes que van también de la provincia de Jaén hasta la medianoche. Parte del sistema es que tienen que estar los pasos montados el viernes por la mañana para que el viernes a mediodía se puedan visitar las iglesias. Hay que recordar que en la magna de Almería, que a mí por eso parte de lo que, en fin, que supongo que lo comentaremos después, me da un poco de pereza, ¿vale?, porque las cofradías almerienses somos especiales para algunas cosas, es el sentirse ofendido por no participar en la magna, ¿vale? Se propuso de alguna forma que se pudieran visitar las capillas y las hermandades, en representación de un gran número de hermanos, sin tener en cuenta la opinión de sus hermanos, decidieron, si no he sido invitado, me siento ofendido, yo no hago nada. En Huelva había exposiciones de hermandades de la capital y de hermandades de la provincia que habían llevado parte de sus enseres para que fueran expuestos. O sea, el concepto de la magna litúrgicamente no nos corresponde a nosotros, corresponde a quien lo autoriza y evidentemente a quien desarrolla el proyecto. A partir de ahí, a las hermandades de Almería sí les corresponde mejorar lo que se hizo en la magna del Humen Day, que es precisamente todo esto, enfocar que es una exposición de la Semana Santa de Almería, no de la hermandad X ni de la hermandad Y, ¿vale?, y buscar de alguna forma una dinamización para que nos podamos conocer, como ha dicho Boni, hermandades que yo no puedo ver en la calle, yo las pueda conocer siendo de Almería, aquel que quiera venir de fuera, que venga y que pueda conocer la Semana Santa de Almería, pero es buscar algo más. No es, a mí se me quedó la magna anterior un poco coja en el que
que no tengo ningún problema con ello, pero parecía que transmitimos un espectáculo bandístico. Bueno, si se va a hacer una magna, vamos a aprender de los errores, vamos a coger las cosas buenas y vamos a aprender de los errores y vamos a aprender de las magnas que se han hecho en otras provincias que nos ayudan a mejorar la idea, porque la Semana Santa de Almería no suele ser la punta de lanza de prácticamente nada, ¿no? Vamos a mantener lo bueno y vamos a utilizar lo que estamos viendo con la facilidad que tenemos para mejorar lo que se hizo anteriormente. Claro, has comentado varias cosas, Agustín, que tengo aquí apuntadas para ir tratando, y voy a sacar una de ellas que has comentado, que en el momento en el que la hermandad o institución que tenga la responsabilidad de organizar esa posible procesión magna, con tener la aprobación de la diócesis, entre comillas, tiene ese trabajo hecho del mensaje que se tiene que transmitir a través de la magna. Pero ¿creéis en general, y en el caso también de Almería, que es también importante cómo se comunica ese mensaje que se transmite con la procesión magna? Me refiero que yo he hecho la vista atrás y las posibles, o las magnas que he podido visitar en alguna ocasión, recuerdo perfectamente el motivo. Como dices tú también, depende de cada uno, ¿no? Del interés, efectivamente. Pero creo que también hay un factor importante con respecto a quién lo organiza, de insistir en promulgar bien el mensaje que se quiere transmitir. Eso yo entiendo que son defectos, ¿no?, a corregir, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Si las hermandades o la hermandad que lo desarrolla, la agrupación, elabora un proyecto, realmente quien debe de aprobarlo es la diócesis. La capacidad que sea, ¿no?, para transmitir ese proyecto con la imagen en la calle, evidentemente depende de la divulgación nuestra. Es cierto que a lo mejor nos molestamos más en publicar qué banda viene, ¿no?, que un poco qué tipo o qué sentido tiene, pero también depende mucho, ¿no?, del particular, de la persona que vaya a verlo. Yo voy a ir a Jaén y yo me intereso por qué se hace. Intento llegar allí con una idea previa de lo que quiero ver, de qué sistema hay. La de Jaén es muy distinta a la de Huelva. La de Jaén van a hacer un rosario en el centro, donde van a estar todas las imágenes expuestas, algo parecido a lo que pasó en Granada, la última, que estaban todos los pasos de la catedral que se podían ver. Me refiero que cada magna tiene su particularidad. Interés, hoy en día con las redes sociales tan a mano y tan divulgativas, evidentemente hay que mejorar el mensaje que se transmite. Pero nosotros no podemos echarnos las culpas de lo que la gente entienda. Podemos echarnos las culpas de difundir más o menos. Que no creo, entre comillas, no creo que ese sea el principal problema de una procesión magna hoy en día de la Hermandad de Almería, que la gran mayoría en las redes sociales las manejan bastante bien. Entiendo. Otro de los temas, Boni, que quería que comentásemos es el hecho de, estamos hablando, ¿no?, del factor extraordinario que tiene una procesión magna. Yo creo que sería el extraordinario del extraordinario, porque si ponemos esa salida extraordinaria como quizá lo más habitual, la procesión magna suele ser algo mucho más anecdótico. Como estamos comentando, quizá se están haciendo muchas sin definir si es mejor o es peor. Ahora hablaremos también de ese tema, pero sí quería preguntaros el hecho de si consideráis que este tipo de ocasiones, cuando se plantea hacer una procesión magna, quizá nos perjudica o nos perjudicamos nosotros mismos cuando planteamos extraordinarias, quizá por encima de nuestras posibilidades, en el sentido del argumento y del sentido de que se realicen esas posibles salidas. Es decir, dar tantos actos extraordinarios que cuando vienen los verdaderamente extraordinarios se quedan relativamente descafeinados por la cantidad de otros actos que ha habido. Es que con respecto a eso tenemos el problema de que ¿a quién le dices tú que no puede? Es la pregunta que yo haría, porque por ejemplo, vamos a poner sobre la mesa la fecha que se está barajando, noviembre de 2026. ¿Tú cómo le dices a una hermandad que el año que viene o este año esté cumpliendo un aniversario, no puedes realizar nada porque vas a salir el año que viene? Ya, bueno, pero es que mi aniversario es este. Claro, yo tengo mi argumentación, tengo mis bases, tengo mi proyecto para lo que a mí me concierne. Si luego a mí me invitan, pues yo ya decidiré, veo cómo encajo, veo tal. Y al final lo que ha dicho Agustín, ¿no?, que el follón, el problema de esto es de quien lo idealiza y de quien genera el proyecto. Nosotros somos invitados, pues nosotros ya decidiremos si participamos o no. Ahora, yo no puedo basar toda mi actividad a un supuesto de que me puedas invitar o no, porque entonces puedo pillarme los dedos. Yo puedo, por ejemplo, Desamparado sale la semana que viene. Yo puedo decir, mira, pues voy a invitar a Desamparado. Y en el último momento digo, no me entra en esta, no sale. Pues han fastidiado todo un aniversario, por ejemplo, una salida extraordinaria, por el supuesto de salir. Entonces, evidentemente yo creo que eso no puede barajarse en ningún momento. Cada uno tenemos nuestro argumento, tenemos nuestra actividad y tenemos nuestra vida de hermandad. Tenemos que seguir con eso. Y ya luego, todo lo que venga extra, por parte de fuera, a través de invitaciones o lo que sea,
pues la hermandad es soberana y tendrá que sentarse y decidir, ¿me compete o me compensa o no? Y en base a eso, pues bueno, tendrán sus motivos, sus argumentos y habrá que aceptarlos tanto a favor como en contra. Pero lo que no podemos es exigirle, eso ni mucho menos. Agustín, ¿cómo lo ves tú? Es la evolución natural de la Semana Santa. La Semana Santa de Almería es muy joven, ya creo que lo hemos comentado otras veces en el programa. Ahora se están dando muchos 25 aniversarios, porque hace 25 o 30 años se fundaron muchas hermandades. Entonces las salidas extraordinarias de las hermandades se van sucediendo conforme van cumpliendo años y se pueden mezclar con otras efemérides extraordinarias de la diócesis. Hay un reglamento, ¿no? O sea, me refiero, ya no hay ninguna hermandad sale por el 10º aniversario, que se ha visto algunas veces. O sea, ya no salen por cosas raras que dependía más de la autorización, entre comillas, personal del obispado. Y hay un reglamento, pues bueno, si una hermandad le corresponde, como dice Boni, yo no voy a dejar de salir en el 25 aniversario de mi hermandad si es que quiero salir, porque hay la posibilidad de una magna al año siguiente. Pues si tengo que salir 2 años porque el de la magna decide contar conmigo, los fundamentos que venden para la salida de la magna, a la hermandad le convencen, pero aquí también está la posibilidad de que te inviten y uno no esté de acuerdo, ¿vale? Pero la vida diaria de la hermandad en Almería, como van creciendo con el paso del tiempo, van sumando años, tienen sus efemérides, tienen su aniversario y tienen sus circunstancias. Y luego habrá efemérides extraordinarias. Pero, Javi, es que eso pasa en Almería y pasa en Granada, y pasa en Córdoba, y pasa en Jerez, y pasa en todos lados, ¿no? O sea, en la vida diaria de la hermandad van creciendo, van teniendo aniversarios, y bueno, y a partir de ahí sí hay efemérides extraordinarias. Que las magnas pueden ser que estén de moda, sí es cierto, ¿vale? Porque es cierto lo que comentaba antes. Antes eran Via Crucis magno, Santo Entierro magno, no se veía algo más de ahí. Que a raíz de la primera magna que se hizo en Córdoba, que fue un éxito de público, de gente y demás, se ha visto que es una fórmula que sirve y se han encontrado motivos litúrgicos para poder hacerlo en otras provincias. Eso sí es cierto. Pero la realidad es que Almería no está sobreexplotada ni de procesiones extraordinarias ni de procesiones magnas. Está la de 2005, que es la que yo le veo ciertas dudas litúrgicas. En la base del argumento. Fue una coincidencia excesivamente casual, ¿vale? Con la festividad, entre comillas, que tenía la ciudad de Almería después en verano, que eran los Juegos del Mediterráneo. Una vez concedidos los Juegos apareció el sistema de la magna. Y la del Lumen Dei, yo creo, en general, con muchas cosas a mejorar, pero creo que fue un éxito. Almería no está sobresaturada de procesión. Yo no lo veo de esa forma. Ojalá lo estuviera. Para mí, como cofrade, lo he dicho 1000 veces. Yo pongo el mismo ejemplo. El que le gusta correr no se queja de que haya carrera todos los fines de semana. Nosotros somos los que nos quejamos que haya procesiones todos los fines de semana. Es justo otro tema de los que quería que tratásemos, porque efectivamente cuando surge cualquier asunto de este estilo, nosotros al final también como periodistas tenemos que hacer todas las preguntas, pero es cierto que no sé si lo que para muchos puede ser, porque existen cofrades que tienen estos argumentos, que ponen estos argumentos sobre la mesa, de que quizás estamos haciendo perder el sentido extraordinario de las cosas extraordinarias. Creo que en Almería, como tú dices, no estamos en ese punto, pero quizás la globalización también de todo este contenido y de todos estos actos nos pueden hacer pensar que, en cierto modo, en el conjunto de Andalucía sí puede estar algo sobresaturada, pero bien es cierto que no sé si nos tiramos más piedras sobre nuestro tejado por querer hacer este tipo de actos o por cuestionarlo. Ahí, vamos a ver, está el cofrade de primera y el cofrade de segunda, ¿vale? Parece ser que para ser cofrade de primera te tienen que gustar mucho las hermandades de negro, que a mí me encantan, ¿vale? Y parece ser que tienes que demostrar cierto complejo a salir a la calle, como que si no fuéramos serios, ¿no? Oiga, mi hermandad cuando sale a la calle es muy serio y la hermandad del vecino cuando sale a la calle es igualmente seria. O sea, parece ser que cuanto más reticente seas, cuanto más austero seas, tienes mayor calidad cofrade. Eso no es así. O sea, un cofrade de la Esperanza de Triana tiene la misma calidad que el del Gran Poder. ¿Por qué? Porque una hermandad es alegre y la otra es seria. Entonces, eso pasa. Hay una corriente así en Andalucía. De hecho, además, en lo famoso moda del folclore de lo negro ya se le está dando la vuelta, ¿no? Ya los pasos están recuperando otra vez ornamentos florales un poquito más vistosos, otra forma de andar con los pasos un poquito más vistosos, en fin, a eso le hemos dado la vuelta. Y yo sí que creo que hay cofrades de primera y cofrades de segunda. Parece que si te gusta la banda X o la marcha Y, tienes menos conocimiento cofrade que si te gusta Margot y Tejera. Bueno, te puede gustar Margot y Tejera, como a mí me encanta, y te puede encantar Eternidad del Rosario de Cádiz. O sea, eso sí que lo veo. Parece ser que quejarte de que haya muchas procesiones es como que tú tienes más cultura cofrade que el que no las tiene, cuando además es incierto. Yo he vivido en Sevilla hay procesiones todos los fines de semana del año. Yo también. Todos los fines de semana del año. Si yo cuando quería iba y cuando no quería no iba. Y ahora la gente se queja. ¿Por qué? Si Glorias ha habido todos los fines de semana y extraordinarios todos los años ha habido 2 o 3, que es lo que le ha pasado a Sevilla, un poco parecido con la fundación de la Hermandad en Almería.
que se han juntado muchos aniversarios de 25 años de las coronaciones. Su día de la coronación y era 25 años. Pero que eso es una circunstancia concreta. Yo no lo vuelvo a repetir, yo no entiendo una persona que hace maratones, todos los fines de semana hay un maratón. Una carrera, una historia. Más que nada porque me cortan mi calle, ¿vale? Y yo me aguanto, pues tengo que dar la vuelta por el otro lado o irme andando. Y yo no veo, los amigos que hacen, no se quejan. Si no quieren ir o no pueden o no van, pero nosotros nos quejamos de que haya procesiones, pues es tan sencillo como no ir. Claro. Pero deja que disfrute la hermandad, porque seguramente tiene un sentido con el que salen a la calle, porque está aprobado en un reglamento, ya no se puede salir por el motivo caprichoso de nadie. De hecho es que, bueno, y no sé tú cómo lo verás, pero tengo la sensación incluso como que después de pelear tanto los cofrades precisamente por poner en valor la piedad popular y el poder evangelizador de la piedad popular, parece que ahora nos da hasta como un poco de miedo a hacer según qué cosa o con la frecuencia, ¿no? de que estamos comentando. No sé si ahora somos los propios cofrades los que ahora decimos, no, ya tanto no. No sé si tienes esa misma sensación. Sí, la tengo, pero tengo que decir que es que lo que ha dicho Agustín creo que es la clave. Tenemos como una adoración a lo rancio, a cuanto menos mejor, y es totalmente inequívoco en mi opinión, en el sentido de... es que es lo que ha dicho Agustín. El hecho de, no, yo no quiero salir porque no le encuentro el sentido. No salga. Pero hay otras hermandades que sí le están encontrando un sentido y está aprobado por una diócesis. Y es que no puedes... No sé cómo decirlo. O sea, no es que no te puedas negar, es que ya está hecho ese trabajo. Si tú no lo encuentras, es problema tuyo. Entonces, lo que tú decías, ¿no? Tirar piedra a tu propio tejado. También puede venir muchas veces por envidia, simplemente, por el hecho de es que mi hermandad no está invitada. Es que yo quería hacer, o a mi hermandad le gustaría que esta magna, esta extraordinaria fuese de esta manera, y como no se puede, porque como en todo nos tenemos que arreglar, nos tenemos que sentar y tenemos que hablar las cosas, pues me niego. Y ya no le encuentro sentido, creo que es una excesión, todos son excesos, todos son locuras y todo mal. Y no, o sea, verdaderamente somos personas que desde siempre hemos defendido nuestro valor en la sociedad y lo que nosotros aportamos a la calle. Nosotros salimos para decir al mundo en qué creemos y cuál es nuestra fe. El hecho de negarnos... La manera de vivir. Claro, yo creo que el hecho de negarnos a hacer eso le quita todo el sentido. Hay muchísimos movimientos, alguna vez lo he dicho aquí en el programa, hay muchísimos movimientos dentro de la Iglesia en los que puedes demostrar tu fe de distintas maneras. Las hermandades se basan en salir a la calle. Una hermandad, uno de sus fines principales es hacer pública estación de penitencia, las que son de penitencia, las de gloria, pues de salir a la calle, ¿no? Y demostrar, pues bueno, una devoción. Sí, la protestación pública de fe. Claro, si tú eso lo eliminas, ¿qué diferencia hay con otros grupos? De verdad, hay muchísimos. ¿No te gusta salir a la calle? No tienes por qué participar. Hay muchos grupos en los que tú puedes demostrar tu fe. No, es que yo quiero ser de una hermandad, pero no quiero salir a la calle. Pues es que las hermandades se basan en eso. No puedes estar en misa y replicando, valga aquí. Sí, nos viene el pelo el ejemplo. Es que es contradictorio. O sea, el fin fundamental de las reglas de cualquier hermandad, por mucho que duela decirlo o cueste trabajo es salir a la calle. O dé miedo decirlo, es salir a la calle, con un fin. No es salir a la calle a dar una vuelta, con un fin. Después vienen caridad, vienen hermandad, confraternización, un montón de cosas que, como bien dice Boni, se pueden también encontrar en otros estamentos de la Iglesia. Pero una hermandad es salir a la calle. Volvemos lo mismo, es que en Almería no se puede salir a la calle a dar un paseo ya, porque está reglamentado. Entonces, si una extraordinaria, como en este caso la de Pasión, coincide el año que viene con una magna y va a la Virgen de los Desamparados, que es una de las mejores imágenes que tenemos, uno de los mejores pasos que tenemos, ¿qué problema hay? ¿Es que Pasión está cometiendo un exceso? ¿Por qué? Si está cumpliendo con sus reglas, que es salir a la calle en una efeméride que está aprobada por la diócesis y posteriormente viene una magna con el sistema que sea. O si una de las mejores imágenes que puede salir una magna, precisamente la Virgen de los Desamparados. Por el simple hecho de que la han invitado. Bueno, entonces, que yo lo digo medio de broma, ¿no? Cuando yo era pequeño, mis amigos me miraban raro, porque yo iba a clase con un Walkman, que vosotros no sabéis ni lo que es, una cinta, a todo volumen escuchando marchas de Semana Santa. Mis amigos me miraban raro. Hoy en día, los hijos de mis amigos no miran a mis hijos raros. Ya ellos conocen la Semana Santa, la han visto. Que vamos a desandar ese camino andado. Tenemos la suerte de que estamos consiguiendo que la Semana Santa de Almería forme parte de la vida diaria de la ciudad. ¿Y ahora por qué? Por creer ser mejor que vamos a desandar. Vamos a decir, no, es que se salen muchas procesiones. Van a salir muchas procesiones. Ojalá salieran todos los fines de semana una hermandad de gloria en Almería. Porque además las hermandades no es solo salir a la calle. ¿Qué es lo que genera una hermandad?
Genera movimiento en la parroquia, genera movimiento de gente joven, genera movimiento de dinero hacia artesanos, escultores. O sea, que la hermandad no es solo salir a bailar. Y además tiene más fines, por ejemplo, el que has comentado de caridad. O sea, una hermandad ya de por sí debe de tener una bolsa de caridad, acciones de caridad, etcétera. Y eso es muy importante. Hablamos de movilización social. Sí, que pero también es extraordinario. Y luego es eso, ¿no? Tenemos la de caridad y tenemos también lo que dice Agustín, el hecho de que una hermandad te llena una iglesia. Que te abre las puertas. Es una cuestión que se retroalimenta. La hermandad, cuanto más hermanos tenga, más presupuesto tiene. Cuanto más presupuesto tiene, más invierte. Y a su vez, más porcentaje del presupuesto lo invierte en caridad. Efectivamente. Es decir, porque al final, básicamente, en fin, por lo que conozco, la gran mayoría de las hermandades lo que aplica es un porcentaje del presupuesto a la caridad. Entonces, cuanto más gente atraigamos a las hermandades, más caridad podemos promover. Entonces, es que salir a la calle no está mal. Insisto, es que no está mal. Y a mí me sorprende eso, que la gente que diga que les gusta la Semana Santa, pues bueno, pues vete a la sierra, no pasa nada. Y cuando es verano te vas a la playa, no pasa nada. Y también es otro método de evangelización, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Es que es la clave, ¿no? Es como si tú en 1492 le dices a Colón, no evangelices a América, por favor, que hay demasiados cristianos. ¿Cómo va a haber demasiados cristianos? Hay los que hay y ojalá que fuesen más. Nosotros estamos saliendo a la calle y habrá gente que no crea y le gusta una imagen y es una manera que tiene de acercarse a la iglesia, incluso de descubrir su fe. ¿Cómo te puedes negar a que una persona descubra la fe? Yo siempre digo que no somos conscientes muchas veces los propios cofrades del poder evangelizador que tienen nuestras imágenes. Vamos tan viviéndolo desde nuestra devoción, desde nuestro cariño, de nuestro amor, que no somos muchas veces conscientes del poder de todo lo que está ocurriendo, de todo lo que está haciendo Dios en la gente que está viendo en ese momento a ese paso. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, ya se nos ha ido medio programa por delante y tenemos otro medio por delante muy interesante, hablando ya más en concreto de esas posibilidades, de esa posible procesión magna que podría darse en Almería en el próximo 2026. Vamos a hablar de todo ello, pero como digo, hacemos un pequeño alto para la publicidad y volvemos enseguida. La nada. El vacío más absoluto. El silencio. La ausencia. Que transformamos en el todo. Convierte. Hazlo realidad. Indalprods. La producción del presente. Conocer la importancia de una buena imagen digital es ir varios pasos por delante. Hacer que tus actos estén cubiertos a la altura es ir varios pasos por delante. Reconocer una calidad real es ir varios pasos por delante. Indalprods, la producción del presente. Estamos ya de vuelta para continuar hablando de esa posible procesión magna que puede tener lugar en Almería el próximo 2026. Y ya sí, en este caso, Agustín Boni, os planteo directamente, hablemos ya en concreto de ese posible acto que puede tener lugar en Almería. En primer lugar, os planteo, veníamos hablando del sentido, ¿no?, que tienen las cofradías en la calle y del poder evangelizador que tienen y de lo necesario que es para que sea así en cuanto a lo que es el sentir propio de las propias hermandades. Pero hablemos ahora, decía al principio del programa, que en este caso el contexto que nos trae este tema es esos aniversarios que va a celebrar la Hermandad de la Virgen del Mar, a quien se le ha propuesto, se le ha planteado la idea de hacer esta procesión magna. En este sentido, para vosotros, hemos ido comentando ese contexto. ¿Os parece suficiente el argumento como para plantear una procesión magna?
cualquiera de los dos aniversarios. Hombre, el aniversario de la aparición de la patrona de la ciudad de Almería sí me parece algo relevante. El 75 aniversario, creo recordar, de la coronación, a lo mejor no da para algo tan extenso. Pero el aniversario de la aparición de la patrona de la ciudad sí que considero que es algo importante. A fin de cuentas, es el referente devocional de la ciudad, ¿no? Yo, la aparición sí considero que sería algo que merecería la pena darle un carácter diferente. Boni, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que los dos aniversarios son un motivo para que toda la ciudad se una en torno a la imagen de la Virgen del Mar y salgamos en una magna, por ejemplo, a celebrarlo. Sí es verdad que dependiendo del aniversario que sea, veo más posible un formato u otro. Es decir, una magna por la coronación de la patrona, pues sí lo puedo llegar a entender. En Granada creo que se ha hecho y ha sido una festividad dentro de del propio municipio. Abrirlo a otros sitios, como se ha podido plantear ese cambio de formato, tal vez lo dejaría más bien para el aniversario de la aparición, que al final de cuentas la Virgen del Mar, más allá de la patrona de Almería, es el referente, digamos, devocional de toda la provincia en sí. Y creo que es un motivo para tantear ese formato. Hablemos de formatos directamente. Una de las cosas que me gustaría que comentáramos, ¿cuáles son esos formatos que os podrían parecer interesantes? Y también, de alguna manera, cómo consideráis que puede influir, ¿no?, a la hora de elegirlo lo que ya se ha hecho en Almería. Recordemos, hemos hablado de la procesión Magna Lumen Day del 2022, que podríamos decir a nivel de la iconografía que salió, era la pasión, muerte y resurrección de Cristo, además tratando de representarla en el orden cronológico. En el año 2005 ocurrió algo similar, pero en Viernes Santo. Y si nos retrotraemos un poquito más, al año 54, 1954, el siglo pasado, tenemos esa procesión magna, si no me fallan los datos, la primera de la historia de la Semana Santa de Almería, que en aquel caso se hizo por el centenario del dogma de la Inmaculada Concepción, de la aprobación del dogma, y en este caso, precisamente ahí encontramos un formato que creo, Boni, que puede ir por donde tú te estás refiriendo, que es un formato en el que, sin ser un acto directamente de la patrona, fue la gran protagonista en el sentido de la significancia que tiene lo que es la Virgen del Mar en la provincia de Almería. En este caso, participaron en torno a unas 15 procesiones imágenes de la provincia y tan solo 3 de la capital. Creo que por ahí pueden ir los tiros de lo que te referías, ¿no? Sí, yo, y hablo a nivel personal, yo descartaría imágenes cristíferas más allá de grandes referentes como puede ser el Cristo de la Luz, por el simple hecho de que aquí en la ciudad hemos vivido las dos últimas magnas muy cristíferas. Claro, vamos a decir de la pasión, ¿no? Entre un Via Crucis y un Lumen Day, que hablamos de esa pasión, muerte y resurrección. Entonces yo sí apostaría más por un ámbito más mariano, más con patronas, etcétera. Sí creo, y creo que es muy importante, que aquí, en mi opinión, tuvimos un fallo en Lumen Day y fue el tema de financiación. No todas, pero muchas hermandades apostaban más o menos en función del cachito que iban a pillar. Otras entendían perfectamente lo que suponía salir a la calle y así lo hicieron correctamente, otras no, ¿no? Creo que es muy importante que sepamos los cofrades la importancia que puede tener un acontecimiento de estas características, el hecho de que se invite a imágenes de gran peso como la Virgen del Saliente, la Virgen de Gado, la Angustia de Vera, que se les puede invitar a Almería, eso ya es un revulsivo. Estamos viendo en la Magna de Huelva, incluso la de Sevilla con Setefilla o la Consolación de Utrera, lo que supone de atractivo para el general, ¿no?, para el público. Entonces sí creo que tenemos que, digamos las de Almería, tenemos que tener altura de mira y saber decir que esto es un acontecimiento para todos y no decir, no, es que si vamos 10 gano más dinero, ¿no?, gano más financiación que si vamos 14, pero es que a lo mejor en las 14 encontramos un cierto sentido más o lo podemos plantear de otra manera más extraordinaria a fin de que todas podamos participar de X o Y. Entonces sí creo que, como ha dicho Agustín al principio, estamos para aprender de nuestros errores. Hay errores del pasado, como puede ser hacer una magna un Viernes Santo, que no funcionó, o esta de Lumen Day, que tuvo sus más y sus menos en cuanto al ambiente. Creo que un formato provincial es muy recomendable, en mi opinión, pero que las de Almería sí deberían tener, primero, más peso y segundo, más altura de mira al evento. Agustín, ¿qué formato crees que puede ser interesante? También con lo que ha comentado Boni, que creo que ya es un planteamiento bastante interesante.
Una banda con imágenes marianas, realmente, si conjugamos bien tanto el referente devocional que tienen como el valor artístico de los pasos en Almería, en realidad es el nivel que hay, ¿no? Es el que tenemos y ya está. A mí no me parece relativamente atractivo para mí como almeriense, en el sentido de, más allá de conocer otros pasos que no puedo porque me coincide, ¿no? Es decir, ni los pasos artísticamente son muy llamativos porque estamos en proceso de desarrollo, ¿vale? Ni la realidad es que la gran mayoría de las imágenes marianas de nuestra sociedad tienen un referente devocional muy grande, ¿no? Estamos también en proceso de desarrollo. La fórmula que habla Bonnie, ¿no? Que es la que ahora parece ser que está de moda, aprovechar la referente de la provincia, es interesante. También se propuso algo parecido, que no creo que el rechazo fuera por ese sistema, sino porque se decidió o se entendió que el año litúrgico de la esperanza no estaba relacionado con la esperanza como vocación mariana, sino como, en fin, que fue la versión que se dio, y se planteó traer a distintas vírgenes, ¿no? Con la vocación de la esperanza de la provincia, que además yo recuerdo que lo hablamos aquí y a mí me parecía interesante, ¿no? Ahora, aquí hay una parte, ¿no? Que también va relacionada a lo que es la cuestión, ¿no? litúrgica. Si lo que parece ser, según los rumores que vienen a decir, que esta procesión está promovida por el Ayuntamiento de Almería, que va a subvencionar el Ayuntamiento de Almería a la Virgen de Berja, la patrona de Berja para que venga a Almería, en fin, a eso habría que darle una vuelta, ¿no? Porque evidentemente parece que está relacionado una cosa con la otra. Que el fin turístico de la procesión redundaría en la capital de la provincia de Almería, eso es evidente, ¿no? Pero ¿hasta qué punto se puede financiar desde el Ayuntamiento de Almería procesiones? Algo parecido a lo que surgió en Esencia Cofrade, ¿no? Que Esencia Cofrade fue capaz de recibir financiaciones de distintos ayuntamientos para que las bandas de su pueblo pudieran ir a Esencia Cofrade. A lo mejor había que enfocarlo un poco por ahí. Por eso yo creo que el desarrollo de este tipo de procesión necesita mucho tiempo. En Almería somos especialistas en hacerlo todo corriendo, pero esto, estamos hablando de ya, es una historia distinta. Hay que buscar transporte, hay que asegurar las imágenes, hay que asegurar los enseres, hay que buscar, en fin, una serie... ¿Dónde se alojarían, por decirlo bueno, de pues alguna un manera? sistema parecido como el que se ha hecho en otras ciudades. Claro, me refiero que en las parroquias de la capital, pero que también hay una parte logística que hay que, claro. que hay que tener. Por ejemplo, en Jaén, ¿no? Que lo estuve mirando, en Jaén lo que han hecho, entre comillas, es que la imagen de la provincia que por unos días radica en una sede, la hermandad de allí es como su padrina, ¿no? Entonces tiene, entre comillas, la obligación, pues, bueno, de ayudarle en los montajes, de estar pendiente de ello y demás, ¿no? Oye, Bueno, qué pues, bien, pues sería a lo mejor una manera de buscar una vinculación nueva, ¿no? Entre una hermandad de Almería, si se hace bien y demás, a lo mejor, y una hermandad de fuera, ¿no? Bueno, el sistema de las patronas, el sistema de la referente devocional de la provincia funciona porque atrae muchísima gente, no tanto de fuera de la provincia, sino como, digamos, a mí me llama la atención me llamó mucho la atención en la Magna de Huelva. Las Magnas por regla general se suelen ver bien, son muchos pasos, ¿no? Huelva además es una ciudad relativamente pequeñita, no tiene mucho volumen de habitantes y demás. En el momento en que entraron todas las patronas, no tanto los pasos de Semana Santa, las imágenes de las dolorosas de Semana Santa, en el momento en que entraron las patronas dentro de la carrera oficial, en Huelva no se podía uno mover, porque la cantidad de gente que de manera individual arrastraba a cada patrona era brutal. Claro. Es verdad que para ellos es un acontecimiento viendo un solo paso, brutal. Claro, es que además hubo distintos sistemas. Yo, por ejemplo, en el caso de la Virgen de la Bella, ¿no? Que es la patrona de Lepe, restauraron el camión con el que en el año 70 lo llevaron a la capital. A la vuelta, lo que hicieron, en vez de hacer un traslado furgonetero, lo llevaron al puerto y en barco lo llevaron desde el puerto de Huelva hasta el Terrón, y allí lo llevaron en las andas con las que hace la romería. Me refiero, buscaron un sistema ciertamente, ¿no? Bonito a la ida, digamos, ¿no? Hay que recuperar, restaurar, como se llama la Virgen de Valme cuando fue también a la Magna de Sevilla, y un traslado en barco. O sea, me refiero, eso puede dar pie a cosas muy originales, cosas muy distintas, corregir los errores, porque además si vinieran a Almería de provincia se podía exponer las vírgenes en besamanos, se podía buscar algo que un fin de hacer semana una festividad más grande. Claro, un que fin no de sea semana un día. alrededor, no sacamos el paso con una banda muy bonita, porque además si fuera Mariana, las bandas de música no atraen ese público tan masivo, ¿vale? Que es una pena, por cierto, pero no atraen ese público tan masivo. Yo buscaría referentes devocionales de la provincia de Almería, independiente que fueran Cristo o que fueran Virgen. Justo también ha comentado Boni la figura del Cristo de la Luz de Dalías, que además ha celebrado su festividad, su procesión hace muy pocos días. Y aparte de esto, me voy a saltar un poco este asunto porque sí me gustaría adentrarnos en el hecho de estábamos viendo y estamos viendo durante todo el programa imágenes de esa procesión magna
del año 2022, de la procesión Lumen Day, que tuvo como epicentro la Plaza de la Catedral, o la Catedral, según lo queramos ver. En este sentido, sabiendo además que es la patrona, la Virgen del Mar, sobre quien giraría todo el sentido de la procesión magna, ¿creéis que podría ser una oportunidad de descentralizar este punto de la catedral, quizá alejarlo un poco al santuario y precisamente aprovechar la catedral como punto en el que quizá imágenes como hemos comentado, la Virgen del Saliente de Albox, la Virgen de la patrona de Berja, la Virgen de la Angustia de Veras, cuyas dimensiones son más pequeñas, aprovechar que sea en la catedral donde puedan ser expuestas y que sea un punto de inicio y no de fin para que puedan salir desde la catedral? No sé en este sentido también cómo valoraríais esas posibilidades en cuanto al itinerario, puntos finales, puntos interesantes. Yo creo que tenemos que tener en claro la fisonomía de la propia ciudad. El paseo actualmente es inviable, y menos con una magna al año que viene, no está el paseo para usarse. Y no disponemos, dentro del casco histórico, por así decirlo, de una gran plaza para grandes eventos. La propia calle General Tamayo ya en Semana Santa es muy difícil acceder, moverte por ella cuando estés pasando un paso. Si hablamos de que pueden venir tanta cantidad de gente, creo que sería una locura a nivel de seguridad montar un dispositivo en el santuario. Sí considero, por tanto, la Plaza de la Catedral. Al final es una plaza muy grande, es muy ancha y se puede controlar mejor, digamos, a la gente. Con respecto a lo que dices de imágenes, por ejemplo, la Virgen del Saliente, que es muy chiquitita, o la Virgen de la Angustia de Vera, que puedan estar en la catedral, no habría ningún tipo de problema, porque muchas veces, y a mí el primero, se nos olvida que la catedral tiene una segunda puerta, que es la Puerta de los Perdones, y no se usa. Da pie a que puedan haber imágenes dentro de la catedral y que el acto central, por ejemplo, con la Virgen del Mar presidiendo, fuese en la propia plaza de la catedral. Pero porque no ubico yo ahora mismo un espacio tan grande que pueda albergar el paso de una hermandad, un paso presidiendo o una tribuna presidencial, más todo lo que pueda mover esto alrededor. Quizá la Puerta Purchena. Tal vez, pero a lo mejor ya estamos saliéndonos un poquito de... Sí, del entorno quizá más... al final es la Virgen del Mar, hablamos de una coronación, es la patrona de la ciudad. Yo creo que el entorno está claro, ¿no? Que es catedral, santuario. Incluso podríamos plantear, como en la Magna Lumen Day, una carrera oficial que empiece en la patrona y termine en la plaza de la catedral. Y no creo que haya ningún tipo de problema. Mismamente, incluso con respecto a las imágenes que pueda albergar la catedral, en Semana Santa, estudiantes y prendimientos salen de la propia carrera oficial, por así decirlo, o Rosario del Mar también. Somos expertos en manejar este tema, entonces yo creo que podríamos plantear nuestras cosas. Agustín, ¿cómo lo verías tú? Los recorridos de Almería dan pereza, ¿no? Hablar de ellos, la verdad. A nosotros nos encanta, ¿eh? Luego hacen cosas extrañas, pero nos encanta hablar. Hombre, yo entiendo que el paso por la patrona sería obligado, ¿no? A fin de cuentas, vamos a suponer que el sistema que fuera, la Virgen del Mar sería siempre la última, pues que la Virgen del Mar, entre comillas, estuviera allí recibiendo a todos los pasos, con el formulario que sea, que pasen por allí, pues entiendo que sería lo lógico, ¿no? Porque además, como bien dice Boni, la opción es o la Virgen del Mar sola o la Virgen del Mar y la catedral, debido a las dimensiones, ¿no? Entonces, estando tan cerca, no parece que tenga mucho sentido no pasar por delante de la Virgen del Mar, en este caso en el que estás honrando, ¿no?, la aparición o la coronación de la Virgen. Eso yo más o menos lo que entiendo que sería lógico. Al fin de cuentas, una plaza con grandes dimensiones depende del sistema que queremos. Si queremos el de Lumen Day, una carrera oficial, simplemente pasar, bueno, pues a lo mejor no hay por qué ir a la catedral. Si queremos una exposición en la que todas las imágenes durante ciertas horas estén allí juntas, se celebre una misa allí, en fin, pues inevitablemente se necesitaría la plaza, la catedral. Depende de lo que se decida en su momento, ¿no? Yo entiendo que el paso por la Virgen del Mar es obligado, las dimensiones del centro de la ciudad, ya no solo el centro de la ciudad, es que evidentemente hay que pasar por la patrona, ¿no?, por el santuario de la patrona, por lo más cercano, relativamente amplio, sería la plaza de la catedral. El itinerario, bueno, no sé, también influirá qué pasará en la Semana Santa 2026 respecto a los itinerarios, cómo se desarrollará, qué posibilidades, por dónde podemos ir, por dónde no podemos ir. En fin, yo creo que eso influirá más de lo que nos podemos creer ahora mismo, ¿no? Pues ya para ir terminando, porque ya sí que se nos va el tiempo, voy a pedir de forma relativamente breve que en cuanto a esos criterios que se pueden utilizar, que se pueden emplear a la hora de invitar en esa supuesta magna que estamos visualizando y que estamos comentando, ¿cuáles son esos criterios que
consideráis que como digo, se podrían aplicar? Quizá a nivel provincial sería más evidente, entre comillas, porque se podría enfocar a patronas o imágenes coronadas, que no son tantas, pero la hay en nuestra provincia. Pero, insisto, Agustín, tú me has dicho antes que incluso no lo cerraría solo a imágenes marianas, que no dejaría esa puerta del todo cerrada, pero también trasladándolo a la capital, ¿qué criterios crees que deberíamos o que se deberían poner en la mesa a la hora de invitar a una o a otras? Depende del formulario. En Jaén, por ejemplo, se van a celebrar 5 misterios. Es curioso, van 3 resucitados distintos. Depende del formulario, de lo que vayas a hacer, encajan imágenes de Cristo e imágenes de Virgen, ¿no? Evidentemente entiendo que lo que hay que buscar de alguna forma es, dentro de las imágenes que encajen en el fondo que queremos transmitir, el mensaje que queremos transmitir, los referentes devocionales. Creo que es lo que debe, en una magna, ¿no? A fin de cuentas, la magna de Sevilla, ¿cómo fue? Referente devocional. En Huelva han sido también referentes devocionales. En Jaén igual, yo creo que hay que buscar el referente devocional, ya sea a nivel provincial, y si a nivel provincial el concepto de patrona o coronada puede ser suficiente, pero también hay mucha devoción hacia determinados Cristos, ¿vale? Porque estamos hablando del Cristo de la Luz, pero y el Nazareno de Huerca Lovera. O el de Bacares. Me refiero que el Santísimo Cristo del Bosque, me refiero que se podía buscar referente devocional tanto a nivel provincial como a nivel local, independiente de que sea de Cristo o que sea de Virgen. Pues bueno, te planteo la pregunta ya para terminar. Comparto totalmente lo que dice Agustín, tirar por esa devoción que podamos ver las imágenes, al final también eso te asegura cierta cantidad de público. Ya el hecho de que venga la imagen de mayor devoción de la localidad va a hacer más movimiento de personas. Y luego aquí en la ciudad también seguiría el mismo criterio. En base al formato, tiraría por las grandes devociones que tiene nuestra ciudad, las que más movimiento tienen en la calle, etcétera. Y bueno, al final de cuentas por eso, ¿no? Porque creo que es una manera también de premiar esa devoción. Pues dicho esto, tenemos que ir despidiéndonos. Si se nos suele pasar rápido el programa, hoy ha sido ya de loco. Se ha pasado muy rápido, pero bueno, creo que hemos podido hacer un análisis un tanto amplio, bastante amplio, de todo lo que puede dar de sí esa posible procesión magna. Por supuesto, si hay noticias más en firme, pues de nuevo podremos traer el tema al programa y seguir comentando lo que puede dar de sí esa iniciativa que, como hemos comentado, está sobre la mesa. Querido Agustín, querido Boni, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, por habernos ayudado a vislumbrar un poquito de luz en todo este enjambre de cuestiones, de dudas, de curiosidades, de inquietudes, pero que creo que muchas de ellas son compartidas por muchos de los espectadores que nos ven, o sea que os agradezco enormemente que nos hayáis acompañado un programa más. A vosotros. Muchísimas gracias. Y por supuesto también gracias a todos los espectadores que nos acompañáis cada jueves aquí en Interalmería Televisión para conocer la actualidad del mundo cofrade almeriense. Nos despedimos ya, como siempre, os esperamos la próxima semana, el jueves aquí en Interalmería a las 9:30 para seguir hablando de esto que tanto nos gusta, que es el mundo cofrade almeriense. Hasta entonces.